Muchas gracias al doctor Grote por su intervención. Muy interesante siempre escuchar los argumentos y las resoluciones del Tribunal Constitucional Alemán citadas y analizadas en buena parte del mundo, y que sirven precisamente en ese estudio de derecho comparado para nutrir las interpretaciones en otros tribunales constitucionales. Bueno, pasamos ahora a una muy breve intervención de preguntas y respuestas. Ya los ponentes tienen las preguntas respectivas, y sí, el tiempo nos está un poco apremiando, sí. Entonces les voy a dar 2 minutos. Sé que es poco tiempo y algunos han recibido muchísimas preguntas, pero si en 2 minutos podemos resumir gran parte de las inquietudes del auditorio, y nos vamos en el mismo orden que de las intervenciones. Ministra. Gracias. Sí, pues yo tengo cerca de 10 preguntas o tal vez más. Entonces, pues trataré de dar respuesta lo más sucintamente posible a todas ellas. La primera que me llegó fue: ¿cuál es su interpretación respecto a la obligatoriedad de la educación básica que consagra el artículo 3 constitucional, y cuáles son sus alcances? Afortunadamente, con la posibilidad de conectarme directamente a la Corte, le he pedido a uno de mis colaboradores que me saque la tesis precisamente sobre esta materia, la obligatoriedad de la educación básica. Esta es una tesis que, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Educación del Distrito Federal, la Corte sí resolvió y básicamente estableció el alcance de esta garantía constitucional en relación a la obligatoriedad tanto de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y si me permite, Roberto Gutiérrez Urbina, aquí se la tengo y se la doy con muchísimo gusto. El texto de la tesis es precisamente en relación a este artículo 4 de la Ley Relativa del Distrito Federal. En esta se dice que establece la obligación del gobierno de esa entidad de impartir la educación preescolar y media superior, obviamente no contraviene la distribución de la función social educativa establecida en la Ley General de Educación, y se refiere concretamente al alcance de la obligatoriedad de esta educación básica. Inclusive, si ustedes recuerdan, en relación también al artículo 31 fracción primera constitucional, y si ustedes recuerdan, inclusive se modifica la propia Constitución para contemplar ya en el artículo tercero, a raíz de esta tesis, que la educación preescolar también es una educación obligatoria por parte del Estado. Aquí la tiene, y muchísimas gracias por la pregunta. La segunda pregunta que me llegó es en relación a cuáles son, le agradezco mucho a la... ahorita les digo a quién, ya se me perdió, pero bueno, a esta chica del estudiante de Derecho, cuáles son los libros que le recomendaría yo para el estudio de la interpretación constitucional y de los derechos fundamentales. Bueno, aquí tenemos varios autores. Obviamente sugiere el de Santiago, el de Eduardo Ferrer, en relación a... Él tiene 2 libros importantes. Eduardo Ferrer MacGregor tiene un Derecho Procesal Constitucional en 4 tomos, una Interpretación Constitucional, que es una obra en 2 tomos, las 2 publicadas por Porrúa. Obviamente el doctor Vigo, que aquí se encuentra con nosotros, ¿cómo no voy a decir interpretación constitucional del doctor Rodolfo Luis Vigo? Obviamente publicada en Argentina por la editorial Aveledo Perrot. Y pues por supuesto otros muchos libros de constitucional, y también la interpretación constitucional para su... ¿Quién es la que me preguntó? Ya a lo mejor no está. ¿Sí? Aquí está. Todos estos libros de interpretación constitucional te los dejo aquí, pero por supuesto lo de los panelistas, esos en primer lugar, y desde luego la del doctor Ferrer MacGregor. Aquí te los dejo.
Hay algunas otras preguntas interesantes. Una de ellas es cuál es su opinión acerca de la ley del aborto y que esta ley va en contra de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, que protege la vida desde su concepción. Y además, bueno, me dice que muchas felicidades por la siguiente ponencia. Le agradezco mucho a José de Jesús Carrasco Sánchez. Mira, en algún momento, y esta va muy ligada también con otro tema también de mi punto de vista constitucional, si los tratados internacionales son fuente del derecho, me dice Juan Carlos Chávez Gómez, desde el punto de vista constitucional, si se viola o no en forma indirecta la Constitución y el Tratado sobre la Vida. Me imagino yo que también en su momento, las dos, en su momento me tocará dar mi opinión en el Tribunal Pleno. Muchas veces decimos que que este espacio de preguntas es preguntas evasivas, porque en un momento dado daremos nuestra opinión y no podemos adelantarla en materia de como Tribunal Constitucional, y como integrante del Tribunal Constitucional me tocará a mí dar mi interpretación y mi opinión cuando el asunto se vea. Pero por lo pronto ya tenemos un buen parámetro. Acaba de hablarnos el doctor Grote con magistralmente respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán precisamente sobre este tema. Por otra parte también dice considera que en materia de derechos humanos el libre arbitrio del juez debe versar en aquellos principios y puntos propuestos que el maestro don Rodolfo Vigo, y con qué frecuencia se consideran las sentencias de la Corte Mexicana. Por supuesto, y la respuesta es sí. Sí, desde luego que sí. El análisis que ha hecho el doctor Rodolfo Vigo es un análisis espectacularmente importante para nosotros como jueces. Él mismo es juez constitucional, entonces sabe de lo que se trata esta interpretación constitucional y sabe de lo que se trata estos principios y la interpretación que significa en un tribunal constitucional hacerla. Así que más que a mí es al doctor Vigo, pero por supuesto en la Corte lo tomamos, y se lo estaba diciendo en corto y ahora se lo digo explícitamente, tomamos muy en consideración, porque además es gran amigo de varios de los ministros. Me sumo a esta amistad con el doctor Vigo y es cita obligada en nuestro tribunal. Hay algunas otras interesantes, no me daría tiempo de contestar tantas. Dice, ¿hasta cuándo y cómo podemos los mexicanos defendernos de las violaciones a los derechos fundamentales perpetrados por los particulares poderosos? Este es un tema importantísimo, pues hasta que el legislador lo permita o lo regule o cómo será, pero desde luego es todo un tema, ¿verdad? Porque por supuesto que hay particulares, empresas que violentan de manera muy importante los derechos fundamentales de otros particulares. ¿Por qué motivo no se utilizó una interpretación específicamente constitucional en el caso famosísimo del poeta Sergio Witz en la primera sala? Fue una decisión sumamente polémica, 3 votos y una minoría de 2 votos. Ahí están la sentencia, tanto el voto mayoritario de 3 como del voto minoritario o particulares en su caso, en donde son realmente, les decía yo, es una decisión muy polémica, en donde los votos particulares o minoritarios en realidad son diferentes. Esta decisión también fue muy polémica y muy criticada aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, dicho sea de paso. En fin, ahí están los argumentos en una y otra decisión. Créanme que para mí fue una de las decisiones más difíciles de mi vida desde que estoy en el Tribunal Constitucional Mexicano. Más difíciles. En fin, ahí está la argumentación de uno y otro, en uno y otro sentido. Otra de las preguntas es muy interesante y se lo agradezco también, es Eduardo Prince. A Jorge Alfaro García, en la interpretación constitucional el humanismo se desprende dando el sistema diverso que se aplica en el ejercicio de la interpretación de la Suprema Corte. Por supuesto
yo creo que esta línea de interpretación humanista debe privar, y como ya lo ha señalado magistralmente el doctor Vigo, en la interpretación constitucional. Hay otras, pero hay una muy especial que trató el doctor Vigo. En primer lugar, gracias por el comentario. No lo leeré porque realmente es un comentario muy personal hacia mí y se lo agradezco mucho a quien, no me puso quién, me lo dirigía, pero le agradezco mucho. Sin embargo, la pregunta es, ¿considera que es benéfico que la aplicación de normas constitucionales debe obedecer más a un espíritu naturalista que ius positivista en lo referente a los derechos fundamentales? Lo acaba de tratar el doctor Vigo. A lo mejor le paso yo esta pregunta porque lo hizo magistralmente. Aquí se la paso. Y pues hay otras dos preguntas. Dice, ¿cuál es el mecanismo jurídico que garantiza el eficaz cumplimiento de los derechos fundamentales entre los particulares, si se refiere a nuestro juicio de amparo, si se refiere a las controversias constitucionales de acciones de inconstitucionalidades, que efectivamente también como otro medio de control constitucional, por supuesto, en un momento dado hace la defensa de estos derechos fundamentales? La respuesta es, todos estos métodos de control constitucional, por supuesto, garantizan de manera eficaz el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y esta otra dice que si nosotros, si hay alguna posibilidad de que nuestra jurisprudencia, para que sea mayor difundida, se puede publicar también en el Diario Oficial de la Federación, dada la obligatoriedad de su aplicación. Pues miren, yo pienso que nosotros tenemos nuestro método propio de publicidad, que es nuestros instrumentos propios o mecanismos propios de publicidad, que es el Semanario Judicial de la Federación. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que en materia de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, también, por supuesto, no solamente es el Semanario Judicial de la Federación quien da cuenta y publicita las sentencias, sino, por supuesto, también el Diario Oficial de la Federación, para que estas resulten obligatorias. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y le paso el micrófono al moderador, al doctor Juan Vega. Gracias, ministro. Doctor Vigo. Bueno, también así de una manera muy rápida, ¿no cree que los métodos tradicionales para definir son básicos para definir los límites y el contenido esencial de un derecho fundamental? Sí, más que nada yo diría, lo de los métodos, más bien me parece que tengo bastantes reparos en mantener esa terminología por su enclave teórico, no hago problema de palabra. Y sí me interesa. En la pregunta aparece esta fórmula, el contenido esencial de un derecho fundamental, por supuesto fórmula que reproduce la Constitución española del 78 tomada de la Constitución alemana. Me parece que ahí está un poco el tema. En definitiva, los derechos fundamentales son un concepto interpretativo y ahí está un poco el tema, donde no quedan excluidos argumentos, que aparecerá también el lógico y el histórico, pero me parece que hay que superar esta idea del método, desde donde se suscitó su matriz, y no reducirlo a la nómina de los métodos tradicionales. La unificación de los derechos fundamentales en el ámbito internacional facilitará su adaptación. Me parece que ahí está un poco una de las claves. Me parece justamente que hay que superar nuestra visión generalmente autista, chauvinista, nacionalista, jurídica, ¿no? En ese sentido, y esto es muy enriquecedor cuando uno va a la jurisprudencia supranacional y en particular la Corte Interamericana. Ustedes que tienen nada menos que al mismo presidente de la Corte, me parece que eso es muy importante a la hora de dilucidar y aprender a operar con estos derechos. El hecho de que el juez constitucional tome en cuenta los derechos humanos, me parece que en buena medida este es un problema que tiene que ver mucho las universidades,
creo que en general nuestras universidades ayudan poco a que nos tomemos en serio los derechos humanos, dado que sigue reproduciendo aquel modelo, aquella teoría del derecho decimonónica absolutamente en crisis, y que el modo de reflejar esa crisis cuando uno se enfrenta a la realidad misma del derecho, y ahí aparece justamente la distancia con el aparato teórico. Por eso me parece que es muy importante lo que puede hacer el mundo académico. La lectura moral de la Constitución, por supuesto, la reivindico más allá de que si en clave workiniana o no. Me parece que es muy importante advertir esta dimensión de la moral de la Constitución, más allá, insisto, de discusiones que trae aparejada esta teoría. En términos, podríamos decir, genéricos, la respaldo. El tema del positivismo excluyente, supongo que se estará pensando en autores como Raz, etcétera. Creo que le resulta muy difícil terminar de asumir en serio estos derechos humanos tal cual hoy se entiende. Yo no he hablado, pero es forzoso apelar a un fallo que me parece de una gran ilustración sobre el tema, y que hasta donde uno, qué teoría del derecho asume, que es el fallo de los guardianes del muro, como se quiera traducir, los guardianes del muro, en donde justamente ahí hubo esa condena, incluso penal, a los soldados que cuidaban el muro de Berlín. Y bueno, me parece que ese es un excelente banco de pruebas de la teoría del derecho. Recordemos, apelando a la fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho. Y bueno, me parece que ya Hart, antes del postscriptum, le resultaba muy complicado digerir esta idea del Tribunal de Nuremberg, que también apeló a esta idea a esta tesis radbruchiana de la injusticia extrema no es derecho. Si se interpreten igual los derechos fundamentales, los derechos humanos, bueno, acá hay una cuestión terminológica que habría que acordar, qué entendemos por derechos fundamentales y por derechos humanos, pero me parece que hay muchísimas asimilaciones y en consecuencia la respuesta en principio sería igual. Y con respecto al tema de positivismo y naturalismo, me parece que quizás lo que sí yo defendería es que una concepción positivista, quizás deberíamos matizar un poco lo del incluyente, positivismo incluyente, pero positivismo en general le resulta muy difícil de comprender y tomar en serio los derechos humanos. Ahora, en consecuencia, invocaría teorías no positivistas, no solo naturalistas, teorías no positivistas, y en particular las teorías discursivas, dialógicas, dígase en clave de Alexis o Habermas, y también, incluso, más allá que le encuentro bastantes dificultades, como lo han señalado, por ejemplo, acá, autores positivistas como Ulises Smith, la teoría de Ferrajoli, por lo menos como define los derechos fundamentales, más allá de que, insisto, ahí el fundamento me parece complicado en términos de algunos supuestos, como he tenido oportunidad de hablarlo con Ferrajoli hará cosa de 2 semanas en la Argentina. Gracias. Gracias, doctor Vigo. Santiago. Muy brevemente, por el tiempo, ya nos hemos corrido demasiado. Bueno, hay una pregunta de Daniela Martínez sobre bajo qué mecanismo se podría evitar la contradicción entre derechos fundamentales. Yo creo que evitarlo no es posible, e inclusive creo que tampoco podría ser hasta cierto punto deseable. Creo que un valor del principio, en un Estado democrático, un valor es que exista la pluralidad de valores y de visiones y de posiciones políticas, sociales, culturales, etcétera. Y la única constante en un Estado democrático es la pluralidad. Entonces, si es posible, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que sí, lo que podemos ver es el tema de
de cómo evitar, no que haya contradicción de principios, sino cómo en el momento que exista contradicción de principios y donde exista colisión entre ellos, cómo hacer cuál sería el mecanismo para ponderar. Yo sería un mecanismo de 2 pasos. Primero, pues, se pondera entre los dos derechos fundamentales, primero atrayendo a una visión. Hay para esto teorías liberales, teorías sociales, teorías democráticas, que es el punto de partida para cual introducirse a la discusión. Por ejemplo, en Estados Unidos, una teoría liberal estaría por encima de una teoría de carácter social en un mismo problema, como podrían ser derechos sociales. Un caso, yo creo que para que lo pueda experimentar muy bien, están aprobarse una ley en Querétaro sobre estableciendo un límite al derecho a la postulación para un derecho a ser votado de los funcionarios públicos 3 años que hayan dejado el cargo 3 años con anterioridad al ejercicio del cargo. Me parece que este límite, que es un límite al derecho público a ser votado, y también un límite a la afiliación partidista, porque lo que quiere evitar es el transfugismo político, podría no ser tan constitucional, dependiendo de los términos, evidentemente, que esto se apruebe. Porque lo que hay que ver es un test de coherencia, y este creo que sería el mecanismo. Primero, vemos el derecho fundamental, o este límite que está estableciendo en esta contradicción, es un límite idóneo, es decir, es la mejor forma para limitar el derecho. Segundo, es necesario para poder fortalecer los principios del Estado democrático. Y tercero, es proporcional. ¿Cuál es el alcance real a la restricción entre uno y otro? Y creo que bajo esta lógica podemos establecer un mecanismo para decir cuál de los dos derechos fundamentales es el que tiene que prevalecer. Ahora, en el tema hay otra pregunta, si no sería conveniente precisar el concepto de Estado de los jueces para un concepto mejor que fuera el Estado para los ciudadanos. Sí, efectivamente, creo que la idea es un poco hablar sobre el equilibrio del poder. Si yo me refería a que el Estado constitucional de derecho era un Estado de los jueces, se trata de lo siguiente: las normas van dirigidas a los ciudadanos, los derechos fundamentales van dirigidos a los ciudadanos, pero también y sobre todo a la autoridad. La autoridad encuentra límites para actuar, y creo que en ese punto es donde entra la posibilidad de que las autoridades trabajen a favor de los ciudadanos. Tomando, como ha dicho el doctor Vigo, y tomando esta bella frase de Ronald Dworkin, se trata de tomar los derechos en serio, y la única forma de hacerlo es a través de establecer los mecanismos, las garantías adecuadas para su efectivo cumplimiento. ¿Y quién las protege en última instancia? Los jueces. Por eso era mi referencia al Estado de los jueces. La tercera pregunta, muy breve, es: entiendo la separación de Iglesia-Estado. En el caso de Zamora, que representó en la votación, en este caso, representó el 0.6% de la votación. Y la siguiente parte de la pregunta es: ¿por qué en la elección federal del 2006, cuando hubo 0.5% de la votación, no se anuló la elección? Y que si Vicente Fox y el Tribunal Electoral están jugando con la capacidad de los ciudadanos que votamos. El punto, creo, yo lo aplicaría desde esta perspectiva. Creo que son dos legislaciones distintas. Bueno, la ley de medios establece la posibilidad de anular una elección de diputados y de senador, y no establece la posibilidad de anular la elección de presidente. ¿Por qué? Bueno, cuando se aprobó la reforma constitucional en el 96, fue aprobada por el consenso de todos los partidos políticos. Pero cuando se aprueba esta ley de medios, es aprobado solamente por un partido, por el PRI, porque los demás partidos no quisieron entrar se salieron de la negociación. Y uno de los puntos que se estaba discutiendo era precisamente este. Segundo, en materia electoral y en materia jurisdiccional, las decisiones son dicotómicas. Uno gana y uno pierde. Y generalmente el que pierde no está de acuerdo con lo que sucedió en todas las cuestiones judiciales. El problema aquí es si se podía aplicar la ley de medios de impugnación en materia electoral, que no establece ningún procedimiento para el caso concreto. Que efectivamente podemos entrar a todo el debate del dictamen, a todos los errores o los problemas que puede tener el dictamen. Creo que eso ha sido muy criticado y ha sido criticado desde este instituto. Recuerdo un artículo de Jaime Cárdenas al respecto, pero independientemente de eso, creo que el sistema lo que tiene que hacer es unas modificaciones legislativas estructurales para poder anular la elección de presidente de la República, a pesar de estar en estos niveles. Creo que hay una cuestión que hay que tomar también en cuenta. Chiapas quedó con 0.2% de la votación, Alemania, Italia, Costa Rica, son elecciones que han quedado todas por menos de 1% de la votación entre el partido que gana y el partido que pierde el proceso electoral. Creo que efectivamente faltan muchos elementos para
privilegiar o que sea la equidad en la contienda lo que realmente gane al final del día, pero y me parece que hay muchas cosas cuestionables en el dictamen y en cualquier decisión judicial, pero bueno, lo importante es tener los mecanismos institucionales idóneos para poder actuar, que creo que no es el caso, porque no hay un solo artículo a nivel legislativo que se regule cómo establecer el dictamen de declaración de presidente electo, de cómputo final y declaración de validez de la elección presidencial. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Gracias, Santiago. Doctor Grote. Gracias. Tengo una pregunta que pida aclarar la relación entre los derechos fundamentales como derechos subjetivos y los derechos fundamentales como principios objetivos. Los derechos fundamentales, según la jurisprudencia alemana, tienen una doble función, como derechos subjetivos y como principios objetivos de valor. Y la diferencia es la siguiente. En su función de derechos subjetivos, los derechos fundamentales protegen la esfera de libertad del individuo contra la invasión del poder público. Es decir, imponen una obligación al poder público no hacer algo, no intervenir en el ejercicio de las libertades individuales, pero no prescriben medidas positivas para el desarrollo del contenido normativo del derecho fundamental. La diferencia se ve por vía de comparación de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales alemanes y austriacos en la época de los años 60 en materia de despenalización del aborto. Porque al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional Federal, el Tribunal Constitucional Austriaco tuvo que decidir sobre la constitucionalidad de una reforma austriaca con fin de despenalizar el aborto dentro de un plazo fijado por la ley. Y para el Tribunal Austriaco no había, en el sentido estricto, ningún problema constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Austriaco se limitó a una interpretación tradicional meramente negativa de los derechos fundamentales como derechos subjetivos. Los derechos subjetivos quieren proteger el individuo contra la invasión de su libertad por parte del poder público, pero en el caso del aborto no hay invasión de un derecho por parte del poder público, hay invasión del derecho a la vida por parte del médico quien proceda al aborto o por parte de la mujer que pide al médico a proceder al aborto. Y sobre la base de esta interpretación tradicional de los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida, como mero derecho subjetivo, el Tribunal Constitucional Austriaco rechazó las demandas por anulación de la ley austriaca en materia de reforma de penalización del aborto. Al mismo tiempo, el Tribunal alemán desarrolló la jurisprudencia que he descrito hace algunos minutos sobre una base argumentativa muy distinta. Base argumentativa que reconoce la dimensión, la función objetiva de los derechos fundamentales, aquí el derecho a la vida, y que impone sobre el poder público la obligación de desarrollar el contenido positivo de las garantías constitucionales. En este caso, tomar medidas positivas para la protección de la vida de nascituros. Esto ilustra toda la diferencia que existe entre una concepción meramente subjetiva o negativa de los derechos fundamentales y otra concepción que incluye, que reconoce también dimensiones, funciones, vertientes, objetivos de estos derechos. Nada más.
Muchas gracias, doctor. Pues solo comentarles que por cuestiones de tiempo vamos a pasarnos directamente a la conferencia magistral del profesor Andolina. Aquellos que requieran traducción simultánea, si pueden pasar a la entrada del auditorio precisamente por sus audífonos, y empezamos de una vez la conferencia magistral. Quiero agradecerles al público y a los ponentes su asistencia. Muchas gracias a todos.